Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, disculpa, estoy encendiendo la cámara. Hola, ¿qué tal? ¿Me ves, verdad? Todo muy bien. Sí, ¿qué tal estás? Todo muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien. Genial. Estoy grabando ya para que no se me olvide luego, pero no pienso usar nada hasta que empecemos oficialmente. Am, Perfecto. no sé si tienes alguna pregunta que hacerme. No, ¿No? bueno, la entrevista es de vídeo, ¿verdad? Se verá el vídeo. Se verá el vídeo. Si tú lo prefieres, puedo no incluirlo, no hay problema. No, no, me parece perfecto. Me parece Ok, perfecto. porque lo hago en vídeo y lo hago también en versión podcast. Y tenemos el rating explícito, así que si quieres decir palabras censuradas, puedes decirlas. Perfecto. Y y no, creo que eso es todo lo que tengo que... Oh, y también esto está editado, así que si tú quieres volver a comenzar, tú eres tu propio director, si tú quieres decir algo y luego quieres otra toma, cortamos esta y incluyo la que tú quieras y si yo estoy Muy aquí bien. para el artista, Súper, qué guay. Gracias. con mucho gusto. Es lo que siempre digo, soy team artista, así que recuerden eso. Muy bien. Y solo para confirmar, Joan Yago, ¿no? Sí, Ok. Joan se pronuncia Joan con U, pero como te vaya bien decirlo, es mi nombre y Yago es mi apellido. Sí, estaba buscando ahí en Google, Joan catalán, ¿cómo decirlo? Y Claro, me salía, entonces, Joan, ok, sí, Joan, ok, perfecto. pues, listo. Y usualmente yo me pongo en mute cuando no estoy hablando, pero no te preocupes, tú no tienes por qué ponerte en mute. Vale. Ok, Joan Yago, bienvenido, es un placer tenerte hoy en nuestro programa. Cuéntame un poco sobre qué es Las Aves para la gente que aún no ha visto la obra. Pues muchas gracias por invitarme. Las Aves es una creación de La Calórica, que la estrenamos a finales de 2018 en el Festival Temporada Alta de Girona y desde entonces hemos hecho dos veces temporada en Barcelona y esta en el Teatro Pavón es nuestra segunda temporada en Madrid, tras haberlo hecho el año pasado en el Centro Dramático Nacional, en la Sala Princesa. Las Aves es una comedia que toma el título y parte del argumento del clásico de Aristófanes, de la comedia griega, pero nosotros la hemos transformado, nos la hemos traído a nuestros días, manteniendo cuestiones del argumento, pero sobre todo cuestiones del tema y cuestiones de la gramática aristofánica y en un intento de transportar a nuestro presente. Y al final la obra, ya digo, en un tono cómico muy aristofánico, muy extremo, muy calórico, nos explica la historia de Pistetero, que es un joven rico, es un joven hombre blanco rico que, digamos, que decide huir de Atenas, huir de su ciudad, harto de regulaciones, de pagar impuestos, de multas y de tener que hacer las cosas con unas leyes que a él le parecen antiguas y aburridas, y él intenta convencer a las aves, a los pájaros, de crear una nueva sociedad ideal basada en los principios extremos del neoliberalismo, ¿no? En el individuo, la propiedad y la competencia. Y un poco lo que vemos como espectadores es la construcción, el ascenso y caída de esta ciudad ideal basada en un sistema sin límites que solamente quiere crecer, crecer, crecer y generar beneficio. Has hablado en otras entrevistas que hace mucho tiempo la Calórica quería hacer un texto de Aristófanes, ¿no? Entonces, ¿qué les sorprende a la hora? Porque yo te debo decir que viendo la obra me moría de la risa porque digo, estos griegos, ¿cómo diablos sabían de que miles de años después íbamos a estar pasando exactamente lo mismo que ellos Claro. pasaban, ¿no? ¿Qué les sorprende a ustedes? Bueno, a ti especialmente como escritor del texto y haciendo la adaptación, los paralelos que encontraste con hoy y entonces. Pues esta misma sensación, la de Aristófanes señalando y criticando al individuo que se mueve solamente por su egoísmo personal e intenta convencer a las masas de que una cosa es buena para todas, pero cuando realmente solamente está pensando en su propio beneficio, te dice tanto sobre el populismo contemporáneo. Es tan fácil ver a tantos políticos de hoy en día reflejados en Pistetero, un personaje escrito hace 2500 años, ¿no? Y ya no solamente la cuestión del populismo, te dice tanto del propio sistema en el que vivimos, donde conceptos como lo que es público y lo que es privado cada vez están más mezclados. Claro, nos hace mucha gracia darnos cuenta de que Las Aves es una comedia que satiriza el concepto de democracia apenas 50 años más tarde, de que
el concepto de democracia exista. O sea, las aves es, según muchos expertos, la primera o una de las primeras comedias políticas, porque desde el mismo momento en que creamos esta maravilla que llamamos democracia, desde el segundo uno, la democracia empieza a funcionar de manera imperfecta. Y desde el segundo en que algo funciona de manera imperfecta, este algo es risible, satirizable, criticable y es muy bonito, ¿no? Darte cuenta de que la comedia y la democracia son hermanas, nacen juntas y han llegado hasta hoy juntas. Como dramaturgo te libera de cierta forma no saber que no, bueno, si tú dijiste, si hace 2500 años no pudieron darnos respuestas de cómo arreglar el desastre de la democracia, te libera como dramaturgo quitarte ese peso de encima, saber de que la gente no va esperando a que, bueno, tal vez alguna gente sí, ¿no? Pero saber de que tú no puedes arreglar nada, que tú no puedes decirnos cómo hacer democracia de forma, no sé, ideal. Sí, a mí me gusta mucho hacer adaptaciones. Tampoco he podido hacer tantas en mi vida, pero me divierte mucho porque normalmente cuando empiezas a trabajar con un material preexistente, además un material validado, ¿no? Que todo el mundo dice que claro, que es un clásico, que es Aristófanes. Por un lado tienes el respeto, el miedo, no quieres estropear una cosa que funciona, pero por otro lado, lo que es muy bonito es que nosotros, la calórica, conectamos con este texto. Lo leímos y dijimos, sí, queremos hacer algo sobre las aves de Aristófanes, pero en el fondo no entendíamos el qué todavía. Fue durante el proceso que de alguna manera lentamente fuimos entendiendo qué era lo que nos estaba llamando de esta obra. Porque al principio dices, ostras, sí, el populismo es, y sin duda queremos hacer y hacemos una obra que critica los mecanismos del populismo y digamos, señala de manera muy explícita los trucos baratos que utiliza el populismo para convencernos de sus mensajes. Pero además de esto había algo de, aquí hay algo más adentro que nos está, con el que nos sentimos familiarizados y empatizados. Y esto solo pasa cuando trabajas con un material preexistente, ¿no? Cuando la obra se empieza a crear como respuesta a algo que ya existe. Y es más, no sé cómo decirlo, es un proceso más amable que el de crear desde la nada, que es el de crear desde la página en blanco. Y siempre se agradece. Pues te adelantaste a lo que te iba a preguntar ahora, que es como dramaturgo, ¿cómo te enfrentas a la página en blanco, ¿no? Y qué rituales tienes o qué trucos tienes tal vez para solucionar el problema de la página blanca. Claro, yo aquí aclaro dos cosas. Una cosa quiero decir, cuando trabajo con la calórica nos enfrentamos todos a la vez a la página en blanco, porque yo soy el autor de los textos de alguna manera, pero la creación de los espectáculos es colectiva. Antes de que yo me ponga a escribir, hay procesos de, bueno, sobre todo muchas reuniones de hablar qué queremos hacer, qué queremos decir, qué es lo que nos interesa de aquí. Yo he visto esta peli, yo he leído este libro, ponemos todo el material en común. Concretamente en el caso de las aves, incluso llegamos a hacer 15 días de ensayos e improvisaciones antes de que yo escribiera una sola línea. Solamente pues investigábamos, veíamos qué nos interesaba. Luego, tarde o temprano, por mucho que lo intentes retrasar, acaba llegando el momento de ahora tienes que sentarte delante de un documento de Word y empezar a poner palabras en un papel. Normalmente intento yo sí que me hago siempre una cierta estructura, una cierta escaleta de la historia que voy a explicar, aunque normalmente desde el momento en que empiezo a escribir empiezo a saltarme la escaleta y a caminar en dirección contraria, pero igualmente me sirve hacerla aunque sea solo para descartar cosas y tener una cierta guía. Igualmente intento, yo tengo una cierta noción de lo que a mí me gustaría como espectador. Yo creo que sobre todo soy espectador de teatro. Y entonces intento hacer principios que a mí me gusten, que yo piense, si yo estoy en el teatro, se abre el telón, entra un tío vestido de pájaro y empieza a explicarme la historia de cómo Rómulo y Remo construyeron Roma, yo haría, uy, ¿por dónde va esto? Me interesa. Entonces, intento hacer esto, generar algo que a mí me gustaría ver. Claro, y cuando hablas de alguien vestido de pájaro entrando, ¿qué trajes también de los que hablas, ¿no? Entonces, a la hora de, perdóname, voy a repetir eso. Claro.
Cuando hablas de ver a alguien entrar vestido como pájaro, también los trajes, ¿no? Son espectaculares. A la hora de crear un espectáculo con la calórica, ya está también pensado eso, cómo se va a ver todo. O sea, de cierta forma ya está dirigido de arte, dirigido de vestuario, a la hora que tú ya te pones a escribir, entonces. Correcto, es una de las cosas que nos definen como compañía o que nosotros usamos para definirnos al menos. Todos los procesos de creación pasan de manera simultánea y evidentemente entrecruzada. Es decir, decidimos que vamos a hacer las aves. Una vez está decidido, pues nos reunimos con los actores, hablamos de los personajes, evidentemente también hablamos con Israel Solá, el director, de una propuesta de puesta en escena, la idea de llevar el populismo a lo escénico, traducirlo digamos, a los movimientos, a los colores, a las figuras que aparecen en la obra. Y evidentemente en el caso de las aves fue importantísimo el trabajo de Albert Pascual, responsable de la escenografía, el vestuario y la iluminación. Evidentemente, en el segundo uno, la primera conversación empieza por, pero ¿cómo vamos a hacer a las aves? ¿Cómo van a llevar una máscara? ¿Cómo van a ir vestidos? Y este tema capitalizó en las primeras reuniones, la secuestró. Pero pronto Albert nos hizo esta propuesta de esta especie de pompones coloridos que no son un ave figurativa, no tienen alas, no tienen pico y no tienen cola, pero aún así tú las ves y ves un pájaro. Entonces, esta idea nos sedujo enseguida y de alguna manera yo creo que tradujo muy bien la idea de el populismo llevado a los códigos del vestuario, así como de la escenografía, etc. Y consiguió hacer con no demasiados recursos un vestuario magnífico que ha sido premiado y ha sido muy celebrado por mucha gente. Claro, yo quería que te dieran un gift shop para comprarme el traje con las flores para también tenerlo yo y ponérmelo en casa. Mucha gente nos lo ha dicho, que si lo pusieran a la venta, muchas bodas este verano, la gente iría con el traje de pistetero. Sí, sí. Claro, es maravilloso. ¿Podrías hablar un poco sobre cómo crear en colectivo te ha preparado para crear también televisión, ¿no? Porque me imagino que el sentimiento de crear en colectivo debe ser parecido al de estar en un writer's room, ¿no? Creando una temporada Sí, de un programa. sí, la verdad, como yo he desarrollado la mayor parte de mi carrera con la calórica, estoy muy acostumbrado a trabajar en equipo, trabajar en colectivo. El teatro es en sí mismo un arte colectivo por naturaleza y estamos condenados a entendernos, estamos condenados a aguantarnos los unos a los otros y a aprender a comunicarnos, porque durante un proceso creativo te vas a tener que comunicar, te vas a tener que entender. Puedes hacerlo mal o puedes hacerlo bien. Puedes hacerte entender por medio de, digamos, de la fuerza, entiéndeme sin violencia, pero de los argumentos duros, de no dar tu brazo a torcer y tal, o puedes aprender a escuchar y aprender a discutir con respeto, etc. Claro, yo cuando llego al mundo de la televisión ya estoy muy acostumbrado a esto. De hecho, para mí, lo de crear yo solo lo he hecho algunas veces, pero para mí es lo más raro. Solamente lo he hecho muy pocas veces en mi vida. Casi siempre, pues, la creación ha tenido una parte importantísima de conversación. Y me gustó, en mi poca experiencia en el mundo de lo audiovisual, de las series de televisión, ver que, por un lado, es un universo tan industrial, ¿no? Tan preconcebido y tan, bueno, pues hay una idea de industria mucho más fuerte y mucho menos flexible y creativa, aparentemente, pero a la vez la gente habla y no hay prisa y las cosas se hablan y si se tienen que volver a hablar dos veces, se hablan dos veces. Y esto me gustó mucho. Claro, yo pronto aprendo a hacer un ejercicio de desapego con mis ideas. Yo cuando tengo una idea, yo la defiendo con fervor, porque yo creo en mis ideas normalmente. Pero a veces ves que tu idea para ti es buenísima, pero para el resto del grupo no lo es. Entonces tienes que aprender a decirlo. Si el grupo no está de acuerdo, puedes decirlo una segunda vez, pero si el grupo sigue sin estar de acuerdo, tienes que tragarte tu idea y pensar que quizás no es tan buena. O quizás sí, da igual. El caso es que el grupo ha decidido que no. Y por lo tanto, vamos a seguir por otro camino. Y claro, esto al principio como creador a mí me torturaba mucho. Pensaba, no, pero es que
mi idea era buenísima y la hemos dejado de lado, pero con el tiempo vais aprendiendo que ninguna idea es tan buena, que hay muchos caminos para llegar a los mismos sitios y que el grupo es inteligente, ¿no? Y que si el grupo ha decidido que hay que ir por el camino de la derecha, hay que ir por el camino de la derecha. De muchas formas, entonces, en el proceso de creación están recreando el proceso de la democracia, ¿no? Bueno, absolutamente. Bueno, es que trabajar en una compañía es un ejercicio de democracia radical. Es una radical y continuado. La Calórica llevamos 12 años existiendo y es muy difícil entender que todos tenemos la misma voz, pero no todos somos buenos haciendo lo mismo. Es decir, cuando Albert Pascual propone un vestuario, yo como dramaturgo tengo derecho a decir lo que a mí me parece, pero yo no soy vestuarista. Yo no le voy a decir cómo tiene que hacer su trabajo. Es absurdo trabajar desde una horizontalidad absoluta cuando cada uno de nosotros tiene unos oficios, unas capacidades y, digamos, una experiencia en ámbitos diferentes. Entonces, es difícil, pero mantenemos este esfuerzo por aprender a ser libres siendo a la vez respetuosos y entendiendo que pues a mí trabajando con Israel Solá, el director, me pasa mucho. Yo a veces le digo, Israel, yo no veo la manera en que estás dirigiendo la escena, pero tú eres el director. O sea, yo solamente te sé decir que hay algo que a mí me parece raro. No sé decirte lo que hay que cambiar. Y de alguna manera esto es una conversación constante. Y en el teatro, obviamente, el proceso democrático finaliza cuando aparece el público, ¿no? Cuando estamos sentados en el teatro. Ya que han estado haciendo esta obra durante tanto tiempo, ¿cómo ha cambiado o más bien, ha cambiado en alguna forma la reacción del público o han identificado patrones durante los años que han representado las aves en diferentes escenarios? ¿Cómo reacciona la audiencia? Claro, es que pasa una cosa muy maquiavélica, que es que sin duda la reacción del público cambia, pero es que este cambio en la reacción del público provoca un cambio en la obra. Eh, por ejemplo, la obra la estrenamos en una pequeña sala de Girona con, me parece que 200 espectadores. La gente reía unas cosas, evidentemente hay algunas constantes que se van repitiendo y hay algunos chistes que funcionan siempre, porque los actores son buenos, etcétera. Pero sí que con el tiempo vamos detectando que se ríen mucho de unas cosas y de repente lo hacemos, por ejemplo, en un teatro más grande, más comercial, con 700 espectadores, con otro tipo de público que ha pagado otro tipo de precio y de golpe vemos que lo que hace más gracia pasa a ser otra cosa. Y esto hace que los actores, de alguna manera, no pueden evitar alterar su trabajo y adaptarse a lo que está pasando en la sala cada día. Esto a veces hace que Israel y yo vayamos a ver la función y digamos, chicos, nos estamos desviando. Algunas veces hemos tenido esta sensación de que estamos abandonando el humor en el que queremos estar y nos estamos yendo hacia otro tipo de humor. Y esto nos ha llevado a reflexiones constantes, porque a veces nuestra postura la de Israel y mía siempre es muy inmovilista, de decir, no, 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 hay que volver a la primera versión, a la versión pura. Pero con el tiempo también nos hemos dado cuenta de que a veces nos equivocamos haciendo esto, porque si está funcionando más otra versión es por algo y hay una inteligencia en los actores que están dejándose llevar por su instinto y están moviéndose, desplazándose lentamente hacia otro terreno que también hay que escuchar. Y una vez más, esto es una conversación. Esto es una conversación entre entender lo que queremos hacer de origen y hasta qué punto estamos dispuestos a cambiar. Y siempre hay que poner líneas rojas a un lado y al otro, ¿no? En plan, estoy dispuesto a dejarme llevar, pero no estoy dispuesto a cambiar la obra hasta que tal vez acabe diciendo lo contrario, ¿no? Y esto nos ha pasado siempre. Luego hay un detalle más concreto, más pequeño de la obra, que es que la obra tiene algunos chistes. La obra ataca porque hacerlo en homenaje a Aristófanes no podíamos hacerlo de manera diferente. La obra ataca contra todo lo establecido. El mundo de la política, el mundo del mercado, el mundo del individuo, evidentemente el mundo de la familia incluso, y también el mundo de la iglesia. Y los chistes sobre la iglesia católica
a veces hacen más gracia y a veces hacen menos gracia. Nos hemos encontrado en algunos lugares donde no han hecho ninguna gracia. Han provocado una tensión en la sala. No es nuestra intención y de hecho creo que la obra no es más ácida y corrosiva con la Iglesia Católica que con el sistema judicial o con el mundo de la política parlamentaria. Ataca contra todo, ¿no? Pero nos hemos encontrado también que hay públicos que no están dispuestos a hacer comedia con todo y que ponen una línea roja. También, por poner un detalle más pequeño, hay un momento en que hacemos un chiste sobre el personaje del juez. Hacemos que el chiste, como recordarás, se basa en que tiene la cara de Hitler, pero él no es consciente de tener la cara de Hitler. Todo el mundo le dice, hostia, ¿te pareces mucho a él? Y él dice, ¿a quién? Si no me parezco a nadie. Hicimos una función para programadores internacionales y te puedo asegurar, el público alemán no le hizo ninguna gracia. No le hizo ninguna gracia. Les pareció que este chiste cruzaba una línea porque para ellos no se puede hacer humor con la figura de Adolf Hitler. Ni siquiera lo critico, simplemente son realidades diferentes a la nuestra, claro, y nosotros sí que estamos muy acostumbrados a satirizar a Hitler. Claro, y tú para ahora ya estás cómodo con esta idea de que entonces nunca existe como esta versión final del texto, ¿no? Sino que estás siempre abierto a No, cambiarlo. nunca existe, nunca existe. Y claro, yo no llevo la cuenta, pero llevamos muchas funciones de las aves. Quizás nos estamos acercando a las 200 y cada día es diferente, sin duda. Cada noche hay algo del actor que decide probar algo, hay algo de la temperatura de la sala hoy, el público ríe o no ríe, hemos tenido un día cansado o no, la haces en catalán o la haces en castellano porque la hemos hecho en los dos idiomas y nunca he visto la misma función dos veces. Yo debo decir que salí de la función, me reí durante toda la función, pero salí un poco temeroso de las aves. Me hizo pensar un poco en la película de Hitchcock, obviamente, que me hizo pensar, ¿podrán las aves hacer este tipo de cosas? Y me puse a comentar con el amigo con quien fui a ver la obra sobre pájaros. Nos fuimos así por el hueco del conejo de Alicia, ¿no? Hablando de pájaros violentos. Entonces, no sé si cuando hiciste el research para las aves, a la hora de elegir las aves que querían nombrar. Claro. ¿Hay algún pedazo de trivia que te sorprenda sobre aves que quieras compartir con nosotros? Pues la verdad que aprendí mucho porque antes de las aves yo no tenía ni idea, o sea, no soy un experto para nada. Y gran parte de la investigación la hizo Albert Pascual, el diseñador de vestuario. Sí que nos fijamos que en las aves de Aristófanes, en las aves original, todas las aves que salen en la obra son aves mediterráneas, habituales, digamos, para un espectador de Atenas. Nosotros de alguna manera decidimos jugar y abrir el campo y aparece un flamenco, aparece la cacatúa argentina, que esto, no sé si la obra contiene un chiste que es muy municipal, porque en Barcelona, me parece que en otras ciudades de España, en las comunidades de palomas callejeras, digamos, se han mezclado con estas cacatúas verdes, lo que se llaman las cotorras argentinas. Entonces, esto es un gag muy que en Barcelona todo el mundo se ríe cuando en la cena de las palomas ve a entrar al hijo, que es una cacatúa totalmente verde, y en Madrid me parece que la gente lo entiende menos, pero les hace gracia que haya un pájaro verde. No sé, recuerdo descubrir no, enterarme porque no conocía la diferencia técnica entre pájaro y ave. Yo me pensaba que los pájaros eran los que volaban y las aves no. Pero claro, los patos vuelan y los patos no son pájaros, son aves. Y alguien me explicó finalmente que es un tema de las patas. Si tienen me parece que es que si tienen el espolón, se llama, el dedo trasero, son pájaros y si no lo tienen son aves. Pero no estoy seguro, lo estoy diciendo un poquito de memoria y como digo, la obra es del 2018, o sea que comprobando, buscando en la Wikipedia. Bueno, tal vez todos aprendemos algo de hoy. Y por último, quiero que nos vayamos, bueno, obviamente no existíamos en esa época, pero si piensas tú en el teatro griego de Aristófanes y te vas a más de 2000 años en el tiempo,
¿Tú crees que ha cambiado la función del teatro entre la época de Aristófanes y estando hoy en Madrid, por ejemplo? Yo creo que de alguna manera sí, porque en la sociedad de la Atenas clásica, la tragedia y la comedia, el teatro, era importante. Era incluso, vamos a decirlo en estos términos, era un mecanismo de poder, especialmente la tragedia, está claro, ¿eh? Pero si tú querías hacer llegar un mensaje a la gente, uno de los canales más fértiles que tenías era el teatro. A día de hoy, el teatro y la cultura están básicamente dejadas de mano. Ni siquiera somos interesantes para los poderosos como mecanismo de manipulación de masas, por ejemplo, ¿no? Así como, por ejemplo, podríamos decir que las plataformas de contenido audiovisual todavía mantienen digamos, se les atribuye esta capacidad aleccionadora y esta capacidad, yo qué sé, domesticadora, pacificadora, etc. Creo que ya nadie cree que el teatro pueda cambiar el mundo, ni cambiarlo para bien ni cambiarlo para mal. Pero es un error, porque en realidad el teatro sigue provocando las mismas cosas en los espectadores que provocaba hace más de 2000 años. La cosa es que socialmente no le estamos dando la importancia que tiene, no le estamos dando el valor que tiene y sobre todo no le estamos dando el presupuesto que cuesta, el presupuesto que pide, ¿no? De alguna manera. Yo viví con cierta, bueno, contradicción cuando aquí durante la pandemia se declaró a la cultura un bien esencial, ¿no? Un recurso esencial de interés para todos. Vale, súper bien, me parece básico que como sociedad demos este paso, pero si la cultura es un bien esencial equiparable a la educación o a la sanidad, tiene que estar cuidada como la educación y como la sanidad. Tú nunca le exigirías a un sanitario. Lamentablemente voy a decir una cosa que no tengo razón, porque como sociedad estamos exigiendo a los sanitarios que hagan sacrificios absurdos, pero todo el mundo entiende que un médico o un profesor tiene que cobrar por su trabajo, tiene que estar dado de alta, tiene que tener derecho a ponerse enfermo y y a estar de baja. Son cosas que lamentablemente no siempre cumplimos, pero al menos entendemos. Pues hay que entender que un actor, un técnico de luces, un director de teatro, una diseñadora de vestuario, pues tienen que cobrar por su trabajo, tienen que estar dadas de alta cuando lo hagan, tienen que cobrar por los derechos de autor que generen sus obras y evidentemente tienen que tener derecho a ponerse enfermos, a hacer bajas, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta es la gran batalla pendiente, que entendamos el poder que tiene la cultura y que las instituciones traten a la cultura en consecuencia. Claro, y eso fue cierto antes de que comenzara la pandemia y seguirá siendo cierto por el resto Por de nuestra supuesto, existencia, ¿no? por supuesto. Muchas gracias, Joan. Felicidades por el éxito de las aves. ¿Sabes dónde van después del Teatro Pavón? ¿O tienen otros espectáculos ahora en... Pues Las Aves sigue viajando después del Teatro Pavón, pero lamentablemente, si me das 2 segundos, voy a hacer un ejercicio de leerte el calendario aquí en directo, porque no me lo sé de memoria. Pero mira, como tengo el ordenador delante, No te preocupes, igual lo voy a poner en las notas del capítulo todo eso. vale, pues entonces sé que seguimos de gira por España. Mira, vamos a Valladolid la semana que viene, el 20 y 21 de mayo, la semana que viene, no, dentro de 2. Estaremos en Chátiva, estaremos más adelante, no sé dónde, sé que nos seguimos moviendo. En Avilés estaremos y en septiembre la Calórica estrena su nuevo espectáculo en el Teatre Lliure de Barcelona. Todavía no podemos decir el título porque no se ha presentado la temporada, pero sí que puedo anticipar que durante la temporada siguiente se podrá ver en Madrid. Maravilloso, muchas felicidades, Joan, enhorabuena. Y cuando hagan la función 200, me tomaré un trago en nombre de las aves, a la salud de las aves. Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Fue un placer. Que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias. Bye bye, que estés muy bien.
Vale, pues muchísimas gracias. A ti las gracias, me encantó el espectáculo, lo amé, así que Sí, es un placer conversar contigo. qué guay. Cualquier cosa que necesites, no sé si tienes mi teléfono por si necesitaras algo. Creo que no lo necesito, pero si quieres lo apunto, No, solo un no, segundo. como quieras. O Si no te quieres. preocupes, yo creo que Antonio me puede pasar todo. Vale, mira, te lo dejo aquí en el chat. Ah, ok, Eh, genial. Y aquí lo copio. 615-301-150. Aquí te lo dejo por si necesitaras algo. Y si no, pues, pues ya está. Pues muchísimas gracias. A ti las gracias, que estés muy bien y felicidades a la compañía entera. De tu parte. Hasta luego, José. Adiós. Bye bye.